En el capítulo 5, en el verso 1, menciona acerca de Naamán. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era un general de ejército, un hombre poderoso del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Era valeroso en extremo, era un hombre poderoso, era un general, un hombre de alta jerarquía, de alto poder estratégico, de alto poder e influencia militar, pero tenía un defecto, tenía una debilidad, tenía un problema. Era, a pesar de ser valeroso, en extremo, él padecía de una enfermedad. Él era leproso. Esta es una enfermedad que te va degenerando progresivamente, va debilitando tu piel, de modo que empieza a caerse de a pedazos. Te va consumiendo lentamente, te va desfigurando, te va debilitando, finalmente llevándote a la muerte. Es una enfermedad terrible, terrible, realmente terrible, para lo que no había ninguna solución. Era realmente encontrarte con una enfermedad como la lepra, era firmar tu sentencia de muerte. No importaba lo poderoso que pudieras ser, no importaba la cantidad de dinero que tú pudieras tener, o la influencia, o los amigos, o el círculo en el que tú pudieras desenvolverte. Hoy día, si lo traemos a lo contingente, casi no importa la enfermedad que tú tienes, si tú tienes dinero es tratable. Pero es un poco la crítica, ¿cierto?, que se hace en el mundo en que vivimos, donde el que tiene más dinero, el que es más poderoso, tiene más acceso a la salud, a un mejor estilo de vida, a una mejor calidad de vida. Pero fíjate lo que menciona el pasaje, lo que nos va a enseñar esta escritura. Dios es excelente a la hora de contarnos las historias, porque nos cuenta todos los detalles que necesitamos saber. Y el primer detalle que necesitamos saber es que no importa cuán poderoso, no importa cuán fuerte seas, no importa cuán valiente seas, siempre vas a encontrarte con algo en el camino que va a ser imposible para ti. Es la primera idea que quiero plasmar al leer este pasaje. No importa cuánto dinero tengas, no importa cuán valiente tú seas, no importa cuán joven, cuán vigoroso, cuán fuerte y sano tú sientas que estás. Tú eres una persona común, corriente, al igual que yo, y somos débiles, y somos frágiles, y estamos absolutamente limitados. Para nosotros no hay una cosa imposible, hay muchas cosas imposibles. Hay muchas situaciones, muchas circunstancias que son imposibles. Y hoy te digo esto para llevarte a pensar en tu imposible. ¿Cuál es tu imposible? Piensa por un momento, ¿cuál es tu imposible? Quizás sea una enfermedad, como en el caso de Naamán. Es imposible para ti poder encontrar una cura, poder encontrar una solución. Es imposible. Lo has intentado todo, lo has tratado todo, pero no puedes. Es una enfermedad imposible para ti. De pronto, quizás no es una enfermedad. Quizás puede ser, como lo leíamos en las peticiones que nos envían nuestros amigos de diferentes partes. Quizá alguien, como nos estaba diciendo, tengo depresión. Es un imposible para ti. ¿Cómo tú das la pelea a eso? ¿Cómo tú enfrentas la depresión? En este tiempo la depresión, vas a ir a un médico, un psicólogo, y él te derivará a un psiquiatra y van a entregarte pastillas, remedios químicos para mantenerte en un estado de letargo, para mantenerte drogado, básicamente. Pero eso no soluciona el problema. Eso simplemente calma el síntoma.
momentáneo. Todavía sigue siendo un imposible quizá para ti poder salir de la depresión. Tener esperanza. Eso es imposible para el ser humano poder generar automáticamente por sí mismo esperanza. Tú te levantas en la mañana y si tú estás en esta situación de depresión, tú no ves nada bueno. Todo lo que puedes ver es oscuro, es negativo, es pesimista, es amargura, es soledad, es dolor. ¿Cómo sales tú de ahí? Es un imposible. El no encontrarle un sentido, un propósito, una motivación a la vida. Es un imposible. Quizás eres una persona que vive en soledad y quieres salir, quieres encontrar tu matrimonio, tu familia, quieres tener hijos. Tal vez también ahí hay un imposible para ti. Quiero traer a la memoria, mediante las cosas que voy mencionando, simplemente que tú puedas recordar qué hay imposible para ti. ¿Qué es lo que tú no has podido resolver con tus esfuerzos, con tu intelecto, con tus recursos? Porque no importa quién seas, siempre va a haber algo en tu vida que va a parecer como un imposible. Esa es la primera idea. Y la segunda idea que básicamente quiero comentarte es que ahí es donde aparece Dios en la historia. En nuestros imposibles. A Dios le encanta aparecer en nuestros imposibles, porque entonces Él se muestra con todo su poder. Parece que a Dios le gusta llevar las cosas al extremo, al extremo de nuestras fuerzas, al extremo de nuestra capacidad, porque entonces, cuando ves que Dios actúa, no te queda otra alternativa. Tú no puedes atribuir la alabanza, la celebración, el crédito, no se lo puedes dar a nadie más que a Dios, porque dices, no había otra forma, esto solo Dios lo pudo hacer. Y a Dios le encanta, a Dios le gusta que así sea. Hay pasajes en toda la Escritura que nos relatan acerca de esto. Por ejemplo, me puedo recordar a Dios hablando con Moisés y recordándole acerca de Faraón, y le está diciendo, mira, Faraón va a hacer esto, esto otro, y los va a dejar ir cuando yo envíe una de las plagas. Pero después de que vaya a dejarlos ir, los va a retener, les va a decir que se vuelvan, se va a endurecer su corazón. Y Dios dice, no importa, no te preocupes, porque mientras más Él cierra su corazón, yo tengo la posibilidad de mostrar más mi poder. Porque luego la próxima viene otra plaga. Y cuando los sacerdotes de Faraón no puedan imitar lo que yo estoy haciendo, yo me magnifico. Soy más grande, soy más poderoso. Y muestra a Dios su poder a través de los imposibles. Imagínate el caso de Abraham que hablábamos el martes pasado. Un imposible absoluto. Pero Dios le entrega, le soluciona ese problema que para Dios no tiene ningún costo, no es ninguna dificultad. Entonces Dios crece, Dios se amplía en nuestra visión limitada acerca de Dios, porque quieranlo o no, tenemos una visión finita, una visión limitada, pobre, escasa, acerca del Dios que decimos conocer. Incluso en el Nuevo Testamento, ya un poco en un tiempo más actualizado, aparece otro personaje que es Pablo, y él tiene una enfermedad. Y él le dice a Dios, 3 veces le ha pedido a Dios que le quite esa enfermedad. Y Dios le dice, tranquilo, mantente satisfecho como yo te tengo. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, entonces yo puedo ser fuerte, porque me dejas actuar. ¿Te fijas entonces cuando tú te encuentras con tu debilidad, cuando tú eres consciente de tus imposibles, que es el segundo punto que estamos tratando, aparece Dios en la escena? Aparece Dios y Dios dice, entonces ahora puedo manifestarme yo. Mientras tú sigues ocupando tu fuerza, mientras tú sigues ocupando tus recursos, tú le estás diciendo a Dios, detente, déjame hacerlo porque yo todavía tengo fuerza, todavía yo puedo hacerlo. Pero cuando tú te cansas, te fatigas y te rindes y dices, ya no puedo más con esta situación, me quedo grande, es imposible para mí, Dios dice, por fin te cansaste, ahora déjame hacerlo a mí. Por fin te diste cuenta que ya no podías tú, ahora déjame intentarlo a mí, yo sí puedo hacerlo, siempre he querido hacerlo, pero necesitaba que tú te dieras cuenta de que tú no podías solo.
Y entonces Dios actúa. Pero aquí viene algo interesante. Cada vez que, fíjate en algo, estamos hablando de lo imposible. Y si Dios aparece frente a lo imposible, cuando Dios hace posible lo imposible, nosotros le llamamos a eso milagros. ¿Sí o no? Cuando tú estás frente a un imposible y Dios actúa frente a ese imposible y lo soluciona, tú dices, es un milagro. Era imposible para Moisés cruzar un mar, porque el mar los iba a tragar. Y Dios actuó frente al mar, lo abrió, pasaron en seco. Eso fue un milagro. Tienes una persona que se te muere en los brazos y tú dices, ¿qué pasó? Yo no puedo hacer nada más, esto es un imposible. Viene Dios, aparece en la escena, lo resucita, tú dices, esto es un milagro. Cada vez que Dios actúa en tus imposibles, es porque Dios va a hacer milagros. Dios va a hacer cosas maravillosas, cosas sorprendentes, cosas sobrenaturales, cosas que tu entendimiento no va a poder procesar mediante la lógica, cosas con las cuales Dios te va a impresionar, te va a maravillar, te va a sorprender. Ese es el Dios de la Escritura. Ese es el Dios en el que nosotros creemos y muchas veces hablamos. Y yo te quiero esta noche decir que estamos frente a Dios, a un Dios de lo imposible, a un Dios del que no le cuesta nada darte trabajo, al Dios que no le cuesta nada sacarte de la depresión, al Dios que no le cuesta nada sanarte de una enfermedad. Ese no es un problema para Dios. No importa la circunstancia en la que tú estés imaginando este momento, lo imposible que sea, mientras más imposible, Dios más puede magnificarse, glorificarse. ¿Sabes por qué a veces no recibimos los milagros? Y eso es el tema de esta noche. ¿Por qué a veces nosotros perdemos la posibilidad de que se nos vaya a ver la mano poderosa de Dios? Vamos a leer lo que dice la Escritura. Todavía me quedan unos minutos. En el verso 9, para no leer todos los versos anteriores, aparece ya finalmente Naamán va a presentarse delante del hombre de Dios, delante del profeta. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Fíjate, primera cosa dentro de esta segunda idea. A Naamán le llegó por el oído que había una posibilidad. ¿Y qué hizo Naamán? Fue en busca. Dio el paso. No fue el profeta que tuvo que ir a su hogar, tuvo que ir a visitarlo a su casa. No, él supo que ahí había una solución y él fue a esa solución. Si a ti te dijeran, ¿sabes qué? Cristo está caminando por tal o cual lugar, lo más probable dentro de tu naturaleza y la mía es que querramos ir a donde Él está. Más allá de lo que la Biblia nos dice, ¿cierto? Yo entiendo que pueden haber muchas personas que procesaron la información que entregué y dijeron, no, yo no voy a ir porque ahí no está Cristo. No estoy hablando necesariamente de eso. Hablo de que nosotros buscamos una vez que ya se nos dio una información. Una vez que alguien ya te tendió la mano, tú debes responder. Si Dios te llamó y Dios te buscó, tú debes responder y tú debes seguir a Cristo. No debes quedarte sentado esperando que todo suceda. Tú debes actuar, debes seguir a Cristo. Entonces, eso fue lo que hizo Naamán. Fue y se presentó afuera de la casa del profeta. Pero mira lo que va a acontecer. En el verso 10, entonces Eliseo, que era el profeta, le envió un mensajero. Ni siquiera se presentó Eliseo. Eso es muy importante que lo notes. Eliseo no fue. El que se presentó fuera de su casa no era cualquier persona común y corriente. Era el general de un ejército, el servidor directo del rey. Era una eminencia, una autoridad presentándose afuera de la casa del profeta. Aún así, el profeta, el hombre de Dios, no salió él a hablarle, sino que envió un mensajero. ¿Te puedes imaginar lo que significó para el orgullo de Naamán? Un hombre poderoso, valiente en extremo.
Entonces dice, Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Él fue a buscar una respuesta de Dios porque tenía un imposible, y Dios le dio la respuesta. Tan sencillo, tan simple como eso. Pero las cosas no son tan simples como parecen. Quisiéramos que fuera así de rápido, así de fácil. Pero el milagro en este momento está a punto de perderse. Tienes a Dios enfrente entregándote la solución mediante los labios del profeta. Y aún así, teniendo la solución, te la puedes estar perdiendo. El milagro te lo puedes estar perdiendo. ¿Por qué? Miren lo que pasa a continuación, versículo 11. Y Naamán se fue enojado. En vez de... quiero enfatizar en esto. Él va a buscar una solución. Él va a buscar una respuesta. No aparece el profeta, aparece un sirviente del profeta. Y le trae una receta, un papel. Toma, esto dice el profeta que tienes que hacer. Sumérgete en el Jordán 7 veces y vas a ser sano. Punto. Nada más que agregar, nada más que decir. Pero sin embargo, Naamán, este general, se siente indignado. Se fue. Se enojó. Teniendo la respuesta, teniendo la receta milagrosa para salir de su imposible, él se fue enojado, lo desechó. Vamos a ver qué fue lo que pasó por su mente y por su corazón, que lo llevó a tomar esta terrible decisión. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí. O sea, él iba conversando interiormente. Cuando él iba en su carro, él iba imaginando, él iba creando toda una historia de cómo iban a suceder los hechos. He aquí, yo decía para mí, diciendo, saldrá él luego. Lo primero que se imaginó es que ¿quién lo iba a salir a recibir? No iba a ser un empleado, no iba a ser un sirviente, iba a ser el profeta en persona. Eso fue la imaginación de Naamán. Saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios. Mira la imaginación que tenía este hombre valiente. Él se imaginó, me va a ver llegar a mí que soy una autoridad, va a salir a recibirme. Y en ese mismo instante, él puesto en pie va a invocar a Jehová su Dios. Toda la imagen, no sé si puedes proyectarla en tu mente. Y alzará su mano. Mírate el lujo de detalles que él llevaba. Eso se llama presumir, presunción. Él tenía preasumido algo, y eso va a ser el final de él. Cuando tú preasumes o presumes, tú estás cortando o coartando lo que Dios puede hacer con tu vida. Tú puedes estarle cerrando la puerta a Dios en la cara sin darte cuenta, simplemente por el hecho de ser como Naamán. Es que yo pensé que Dios iba a hacerlo de esta manera. Es que yo pensé que Dios iba a solucionar mi imposible de esta forma. Y como no lo está haciendo de la forma en que yo tenía planeado, me enojo y me voy. Y te pierdes el milagro. Eso es lo que le está pasando a Naamán. Esto es extraordinario. Y Naamán nos relata toda la riqueza de su situación para que nosotros tomemos enseñanza. Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar. Mira el lujo de detalles. Y tocará el lugar, y sanará la lepra. Él llevaba toda una idea preconcebida. Me imagino que tú y yo también. Examínate por un momento tu imposible. Estás pasando por una necesidad, tienes deudas. Y tú empiezas a decir, oh, si Dios me ayuda, si me gano el loto. Eso es una presunción. Tú tienes una idea.
voy a ir, mañana voy a jugar estos números, yo sé que Dios me va a ayudar, yo sé que Dios va a estar conmigo. Y Dios no lo hace como tú pensabas. Entonces tú te enojas. Y no es que Dios no quería ayudarte, no es que Dios no tenía la solución para ti, solo que tú ibas con una receta. Tú no puedes ir a un médico diciéndole que te diagnostique tal o cual cosa. Él es el que tiene que diagnosticarte a ti. Esa presunción que tú y yo muchas veces tenemos nos coarta el hecho de que Dios pueda actuar en nuestra vida. Tú y yo no podemos pretender decirle a Dios cómo queremos que haga las cosas frente al imposible. Porque ya es imposible para ti. Si es imposible para ti y ya lo intentaste con toda tu fuerza, no le digas a Dios cómo tienes que hacerlo. Ni siquiera lo imagines. Déjate sorprender. Deja que Dios te sorprenda, por extrañas que sean sus formas. Imagínate, la Biblia da el relato de un ciego que se encontró con Jesús. Si tú hubieses estado ahí, al lado de Jesús, si tú hubieses sido un amigo de Jesús y quieres darle un consejo a Jesús, ¿cómo tú hubieses sanado a ese ciego? ¿Sabes lo que hizo Jesús? Escupió en tierra, hizo barro, lodo, y lo puso en sus ojos. Y después le dijo, ve, lávate. Y el hombre vio. Es tan sencillo. Para ver los milagros de Dios, tú simplemente, y este es el tercer punto, tienes que obedecer. Tienes que caminar con Dios. Tienes que obedecer. Es la única manera que tú veas los milagros de Dios. Cuando tú racionalizas lo que Dios te está diciendo, mataste el milagro. Imagínate el ciego en esta conversación con Jesús. Pero ¿cómo se te ocurre? Me estás llenando de barro. Yo quería que me sanaras, no que me ensuciaras la cara con barro. Pero sin embargo, este hombre que estaba ciego no tenía nada que ganar ni nada que perder. Apenas Jesús le da la instrucción, él va obedientemente, se lava y recibe el milagro. Jesús le habló a Pedro y le dijo, ven, camina sobre el agua. Y ahí ocurre el milagro. Cuando tú obedeces inocentemente, Dios es el Dios de lo imposible. Y Él actúa frente a todos los imposibles, pero tú y yo no lo vemos porque tú y yo racionalizamos todo. Porque tú y yo pretendemos decirle a Dios cómo tiene o que debe hacer las cosas. Y si no lo hace como yo quiero, me enojo y me voy. No me gusta cómo lo están haciendo. No me gusta esta forma que tiene Dios de hacer las cosas. Entonces me enojo y me voy. ¿Cuántas veces te has ido? ¿Cuántos milagros te has perdido de Dios? ¿Sabes qué? Yo escucho esta palabra y yo empiezo a aprender también. Y yo digo, no me quiero perder un milagro de lo que Dios tiene para mí. De aquí en adelante. Si Dios me dice, camina, voy a caminar. Si Dios me dice y me llena los ojos de barro y me dice luego, enjuágate, lo voy a hacer. Punto, no lo voy a cuestionar. Porque estoy frente a un Dios que es el Dios de lo imposible. Que a Él no le cuesta nada. Sin embargo, te das cuenta lo que pasó con Naamán. Él tenía toda una idea prediseñada en su mente. Cuando eso no ocurrió, se enojó y se fue. Y se fue murmurando. En el verso 12 dice, Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que las aguas de Israel? Por último, me hubiera enviado uno de los ríos que yo conocía. Pero me envía al peor de los ríos. O sea, muchas veces Dios lo va a hacer y lo va a hacer adrede por causa de tu orgullo. Yo me imagino que Dios lo va a hacer de esta forma y va a ser de una manera lujosa, glamorosa, y porque soy yo, porque es conmigo. Y luego te das cuenta de que Dios lo hace de una manera en que tú dices, ¿y esta era la forma en que Dios dijo que iba a cumplir? ¿Y esta era la forma? Yo no pensé que esta era la forma, no creo que esta sea la forma. Y sí, esa es la forma en que Dios lo está haciendo, porque es a la manera de Dios. No es a tu manera, no es a mi manera. Deja que Dios lo haga a su manera.
aunque no entiendas. No murmures, no te enojes contra Dios. Simplemente ríndete. Si Dios te dice, sumérgete 7 veces en el Jordán, hazlo. No te cuesta nada. Y fue el consejo que le dieron a Naamán. Se sigue leyendo en el verso 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Si te hubiera pedido millones de dólares, si te hubiera pedido una cosa muy difícil de hacer, ¿acaso no lo hubieras hecho para tratar de salir de tu lepra, de ser sano? Lo más probable es que sí lo hubiera hecho. Él iba dispuesto a todo. Probablemente llevaba sus carros cargados de oro para tratar de comprar ese milagro. Pero no era lo que Dios quería. Dios no quería tratar con eso. Dios quería tratar con su orgullo. Era el caso de Naamán. Probablemente tu caso sea distinto, mi caso sea distinto. Dios algo va a tratar, pero a la hora de querer un milagro, de necesitar un milagro, en Dios lo puedes encontrar. Pero tienes que respetar sus normas, sus reglas. Y, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, simplemente lávate y serás limpio? Recapacitó Naamán. Dijo, bueno, ¿sabes qué? Después de todo, ¿qué me cuesta? Simplemente voy a ir, yo creo que no va a pasar nada, pero voy a cumplir. Y voy a Jordán y me voy a sumergir 7 veces. Y cuando él comienza, se sumerge 1, 2, 3, no pasa nada. Ven, yo ya sabía, no iba a pasar nada. Esto es simplemente una broma. 5ª vez, 6ª vez, parece que algo está pasando, tu piel se ve distinta. Y cuando se levanta la 7ª, su piel era como la piel de un niño. El milagro había ocurrido. ¿Porque creía? No, porque no creía. Porque fue obediente. Porque fue obediente. Hay veces en las que Dios va a actuar en tu vida y va a demandar que tú le sigas, que tú seas obediente, que tú camines con Dios. Quiero dejar hasta aquí el consejo de la Escritura, hasta aquí el consejo de la palabra. No quiero saturarte con información. Solamente 3 ideas. Revelar la presunción, el poder que tú puedes tener y que siempre va a haber un imposible. Número 2, nuestras presunciones van a coartar los milagros que Dios pueda tener para nosotros. Y número 3, la obediencia va a desatar cosas en tu vida y en mi vida que van a ser sobrenaturales, que nos van a sorprender. Así es que quiero inclinar mi rostro y poder hacer una oración delante de Dios, para que tú y yo podamos conocer cada día más, no un Dios intelectual, no un Dios del libro, no un Dios de historia, sino un Dios poderoso y aún más a un Dios todopoderoso, sobrenatural, milagroso, maravilloso, más real que tú y que yo. Padre, gracias por esta noche, por este tiempo increíble que tú nos regalas, donde podemos hablar y compartir acerca de lo sorprendente que tú puedes llegar a ser. Yo oro para que tú sorprendas la vida de los televidentes, sorprende mi vida también. Ya lo has venido haciendo, pero aún más muestra cuán grande, cuán poderoso puedes llegar a ser delante de nuestros ojos incrédulos, delante de nuestros corazones duros, difíciles de sujetarse y de obedecer a ti. Tú eres bueno, grande en misericordia, te deleitas haciendo misericordia, pero esperas que haya alguien que confíe en ti ciegamente. Tú estás esperando hacer misericordia a quienes esperan en tu misericordia, a quienes confían en que solo tú tienes la respuesta y solo tú tienes la solución, y no les da temor dar pasos e ir en busca de Dios. Que todos los que estén detenidos, detenidas, estancados en su relación contigo, salgan de ese estancamiento. Oro, Dios, para que salgan de ese estancamiento, de esa conformidad en la que están, y vayan más allá, y que busquen oírte, busquen obedecerte,
para ser sorprendidos por lo sobrenatural de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.